un ayos es el que te entretiene en la cuna mientras vas creciendo. Pero el padre es el que va colocando en el espíritu del hijo los términos, las formas, los ambientes, las leyes, la bendición, porque él es la base legal que activa las leyes de respaldo, el padre. Dios les bendiga, que la paz del Señor sea sobre cada uno de ustedes. Quien le habla, el apóstol Octavio Paraco, y estamos pues una vez más en este podcast Avivamiento. Y queremos pues que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a Apóstol Octavio Paraco. Así que estamos una vez más y agradecemos al Señor por la vida del hombre de Dios que está con nosotros para compartir una palabra que va a estar muy poderosa. Hoy vamos a hablar de paternidad. Así que creemos que Dios va a hacer algo extraordinario. Bienvenido, mi profeta Austelin Hernández. Agradecido al Señor por su presencia y por compartir pues una vez más este tiempo maravilloso en el Señor. Mi profeta. Bueno, bendiciones para todos. En verdad que es una alegría y responsabilidad este tiempo. Doy gracias al Padre por ser como parte de la primicia de este lanzamiento a nivel mundial para edificar desde esta tierra, que es una tierra de sacerdotes como es la tierra de Venezuela. Sí, entonces para mí es una alegría y gracias por abrir las puertas de su casa, de la herencia, y permitirme usted como padre de esta casa poder compartir de algo que ha estado en mi espíritu quizás desde el 2006-2005, que es una revelación de este misterio tan maravilloso como es el tema de la paternidad. Así es. Hoy vamos a hablar misterios profundos. Sí, vamos a hablar. Bueno, mi profeta, aquí tenemos un fundamento bíblico para hablar el tema que vamos a tratar esta noche, y que sea el Espíritu de Dios pues haciendo su voluntad. Mi profeta, la paternidad. La paternidad en la Biblia, la paternidad celestial, la paternidad espiritual, la paternidad biológica. Este es un tema que nos bendice cuando comprendemos el misterio y la revelación de esta palabra. Yo creo que venimos a empezar a caminar en otros niveles de gloria bajo esta protección divina como es la paternidad. Entonces vamos a comenzar hablando pues de este tema, y por favor podemos tratar este tema referente a la paternidad. Bueno, hay una palabra que creo atreverme a decir que va a ser como la tabla reguladora de todos aquellos cientos y miles que van a escuchar el tema de la paternidad. Y es la palabra misterio y secreto. Voy a decir por qué. Porque nosotros hemos estado conversando por tiempo que si hay una plataforma que trae orden y da legalidad y justicia en la tierra, es la plataforma profética. ¿Y por qué decimos esto? Porque esa no solo es el profeta o la unción o lo que representa. ¿Y por qué digo esto? Porque para poder tener entendimiento, escúcheme, todo lo que nos va a escuchar, y lograr comprender lo tan más que real el tema de la paternidad, no desde el contexto, escúcheme, no desde el contexto del fundamento que leemos, sino del origen de quien representa las bases y las leyes, como es nuestro Dios, que es la fuente de esto, el Padre. Porque, bueno, por eso dice el término Dios, porque negar paternidad en la tierra es negar la naturaleza y el misterio
Y yo voy a explicar lo que significa misterio en el hebreo antiguo, de lo que es nuestro Dios como fuente. Que nosotros sabemos que la palabra fuente en griego significa Padre. Eso se ha estado enseñando en los últimos 30 años sobre la tierra. Pero yo no quiero tocar el tema, apóstol, como se ha tocado naturalmente en los últimos 10 años. Porque en verdad, la paternidad en el plano eterno, sabemos que es un misterio. Sí, sí. Porque nunca Dios se reveló en el principio como Padre, pero sí como fuente de todo, el origen de todo. Ahí va. Entonces, el creador. Entonces, hoy los teólogos deberían estudiar el término, el yo soy. ¿Qué quiso decir con eso? Porque Jesús dijo, amado apóstol, mire lo que hizo para reformar esto en la tierra. Vuelvo a repetirlo. Para reformar los discípulos apóstoles en la tierra. Vuelvo a repetirlo por tercera vez. Porque es ahí donde no se debe ser simple. A mi Padre le ha placido revelarles a ustedes los pequeños los misterios o los secretos del reino. Escucha el término que utilizó ahí Jesús, porque Jesús era el verbo maestro. Y él dice, a mi Padre le ha placido. Al Padre le ha placido revelarle a ustedes los misterios. Esto se llama apóstol. La palabra misterio en el hebreo antiguo se escribe de tres maneras. S-O-D, Sod. Así se pronuncia más o menos en el término castellano. Y la palabra Sod, mira lo que significa misterios en el hebreo antiguo. Significa igualar, nivelar el terreno para plantar o establecer alguna tienda de campaña o estructura. Y el hebreo antiguo no se escribía, para los que saben y los que no van a escuchar, ellos saben que no se escribían con letras, se escribían con algunos dibujos. Y cuando los antiguos hablaban de misterio, utilizaban tres letras, apóstol. Barra, escucha esto, barra, puerta, escucha esto, mi apóstol. Y una letra que parece una recta, así como una URB. Escúcheme. Y cuando usted une esas tres letras en el hebreo antiguo, significa atravesar el velo. Ya lo entendió. Cuando una persona le es revelado los secretos y los misterios, usted pasa ese velo. Y ya usted comienza a entender la intención original de las cosas. Tremendo, ¿no? Sí, la intención. Porque hay algo más contundente que va a venir al mundo en los próximos 10 años. Y vamos a hacerlo como primicia en este monte de Dios, como es Venezuela, Guárico y la Casa Aposento Alto. Y esta palabra apóstol. Una de las cosas que va a venir a la tierra va a ser, y lo vamos a inaugurar aquí hoy en el tema de paternidad, las leyes que rigen los principios eternos. Porque una cosa es el principio, ahora otra cosa es la ley que rige esto. Otra cosa diferente. Porque por los últimos 10 años hemos hablado de los principios y la ley que representa el principio. Porque hay una ley que protege el principio. Y como Dios es educativo, como Dios es un maestro educativo, y aquí va porque utiliza el término profético. Y ya vamos a entrar en lo que quizás los oídos de nuestra gente quiere escuchar. Pero yo estoy tratando de mostrar esto, porque esto ciertamente se ha simplificado, pero se ha degradado el contexto y el concepto y el orden del tema de la paternidad, porque ha sido muy liviano. ¿Por qué? Porque lo que yo decía hoy, quienes están hablando o lo han hablado de paternidad y han degradado esto, es porque nunca han podido pasar el velo, mi apóstol. Y lo único que traspasan el velo son los sacerdotes. Y cuando el sacerdocio pasa el velo, tu naturaleza espiritual traspasa el velo, ahí comienza uno a ver la intención y el orden original. Y ahí comenzamos entonces, el misterio nos lleva y el secreto nos lleva a la verdad plena donde vivió Adán. Claro, porque a donde vivió Adán
nuestro Dios, ¿quién fue nuestro Dios para Adán? Ahí va. No por el nombre apóstol, el lenguaje de letras que une para descifrar padre en el contexto ni griego, ni en el contexto latinoamericano, ni español. No. Ahí vamos. ¿Cómo fue la postura de nuestro Dios cuando Adán hizo todo lo que hizo? Porque para poder entender eso hay que tener ojos y entendimiento. Y solamente eso lo pueden hacer quienes traspasan el velo, el misterio para ver orden original. A mi Padre le ha placido. Ahí está, lo voy a pasar para el velo. Revelarles. Voy a repetirlo, apóstol. Escúcheme, pero lo voy a dejar para que esté escuchando. Ahí voy. Bendito el Dios del cielo y glorificamos el Espíritu de Dios. ¿Quién tomó a los discípulos de su Hijo para lograr trabajar en el corazón de ellos y entendieran lo que iban a hacer estos discípulos apóstoles? En ese momento no fue Dios, fue el Padre. ¿Y cómo se comporta un padre frente a un hijo? Yo te voy a traspasar, porque la primera naturaleza de un padre, y le doy la palabra, es ser un proveedor. Y nuestro Dios fue proveedor para los discípulos de su Hijo. Padre, ahí. Yo quisiera que los teólogos que nos van a escuchar con todo respeto. Usted me dijo algo ahí en el desayuno de gobierno de los profetas, que no sé si usted lo escribió, que uno de los sellos proféticos es la justicia. Y hoy hablo con el espíritu de justicia, porque este podcast va a levantar, y yo lo veo en mi espíritu, que esto va a levantar y va a replantear el corazón de mucha gente que estaban errados, no porque querían, sino porque gente que tiene los labios babilónicos han degradado el contexto, porque el evangelio es de revelación, no es de mentalidad humana. Y para poder entender el evangelio, según Jesús, tiene que Dios, el Padre, darte la gracia, pasar el velo para que conozca los misterios de Él, que son los tesoros. Y según los expertos hicieron, misterios significa cimiento. Es decir, lo que estaba diciendo esto, y ahí voy. ¿Quién dice a la gente que soy yo? Bueno, tú eres Elías, y vosotros decís que soy yo. Ahí está mi punto. Vino el Padre, te va a dar la provisión. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Bienaventurado eres, que no te lo reveló ni carne ni sangre. ¿Qué dijo? Mi Padre te dio la provisión para que creas en mí. Paternidad. Cuando nosotros hacemos un análisis de la Biblia, nos damos cuenta de algo, mi profeta, y es que cuando se cierra el Antiguo Testamento, nosotros observamos que el Antiguo Testamento cierra con paternidad. Cuando Malaquías escribe y habla en 4:5 del libro de Malaquías, dice: he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces viene el versículo 6, que es el último versículo de la Biblia, y dice lo siguiente: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Así se cerró el Antiguo Testamento, con paternidad. Pero cuando usted lee el Nuevo Testamento, entonces usted se da cuenta también que comienza también con paternidad, porque empieza a hablar de la genealogía de Jesucristo. Y ahí empieza a hablar fulano, hijo de fulano, y así se va todo el primer capítulo de Mateo, hablando nuevamente de lo que es paternidad. Cierra el Antiguo Testamento con paternidad y abre el Nuevo con paternidad. Entonces, este es un tema, como usted lo acaba de decir, que está lleno de misterio, pero el Padre de la gloria le ha placido revelarnos, proveernos de esta revelación, como dice, pasar el velo y poder ver con entendimiento claro de Dios que esta palabra paternidad está tan vigente y que es una palabra profética para estos tiempos que estamos viviendo.
¿Por qué digo para que este tiempo? Y hablo de entendimiento y hablo de revelación. Porque años atrás no se hablaba de este tema. Años atrás, podemos decir 20 años, 30 años atrás, la palabra paternidad no se escuchaba en la iglesia. Pero para estos tiempos, esta palabra ha sido desnuda, el velo se nos ha quitado. Y el Padre de la Gloria le ha placido revelarnos estos misterios. Ahora, yo quiero que usted continúe hablando de esto porque yo sé que usted tiene una revelación que nos va a bendecir como profeta lo que el cielo le ha enseñado, mi profeta. Mira, hay una letra en el hebreo antiguo de las tres palabras, de las tres letras que hablan sobre misterio. Una de esas letras en la cual los antepasados podían ver este tema del misterio significa esto. Mira qué significa. Que es una palabra que se dice Dalé. Significa espinas que perforan y penetran las letras. Entonces, para poder entender este misterio, se necesita naturaleza. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, que es un Dios de vivo y no de muerto, Él los hizo participantes de su naturaleza divina. Yo rogaré a mi Padre. Ahí va. Otra vez. Del Padre. Escuchen. Vamos a ver. Estos expertos que hablan de que la paternidad no existe. Escuchen ahí que me dicen: yo enviaré. Le rogaré a mi Padre para que envíe. Yo, ahí voy. Yo como sumo sacerdote voy a rogar al Padre. No voy a Dios. Invito a mi Padre, lo siento. Voy a decir lo que acabé de ver. Eso lo dijo el libro de Hebreos. Yo voy a entrar al tabernáculo hecho de Dios, pero yo voy a ir a hablar ahí no a Dios, sino a mi Padre. Le voy a rogar que envíe su Espíritu. Ahí va la perfección del misterio. Y no os dejaré huérfano. Otra vez la paternidad. ¿Cómo se niega esto? ¿Cómo se esconde que el verbo que nos trajo este evangelio de la paz nos destrabó y rompió 400 años sin paternidad, sin sacerdocio, sin nada en la tierra, y vino desde la posición de hijo a restaurar? Algo que tengo aquí en mis notas de hace muchos años, porque la paternidad es la base que activa las leyes de respaldo de herencia en la tierra. Porque no hay herencia sin hijo y sin padre. No hay herencia. Claro. Entonces, ¿quién en su sano entendimiento eterno, a través de que tiene el Espíritu de Dios, amado apóstol, cómo que el Espíritu no le va a hablar a su propia naturaleza de que la paternidad funciona, es y estará y siempre es? Entonces, cuando a mí se me revela que un padre provee, direcciona y protege, ¿cómo escondemos eso de nuestro Dios? Y tengo aquí en mi mente volándome el pensamiento que sé que del Espíritu, en que Sinaí no se mostró como padre, pero en esta gracia sí se mostró como padre, tangible para restaurar todo. ¿Por qué? Porque vengo a tomar la tierra, y la tierra es herencia. Entonces, la paternidad de nuestro Dios a través de Jesús, lo dijo su apóstol, vino con la esencia de restaurar todas las cosas. Una restauración de hijo con padre y padre con hijos. A tal punto que estoy en mi espíritu viendo esto, y le doy la palabra, que en la oración, la primicia de la oración educativa fue: enséñanos a orar, prepárense.
nos van a rogar, Padre nuestro que estás en los cielos. Wow. Sí. Estamos hablando del que ha visto a mí, al Hijo. Pero voy a ponerlo más difícil. Lo quiero hacer con esta intención, me apunto, porque lo estoy administrando, aunque estamos conversando, es por causa de estos hombres que producen error en la conciencia de muchos. Se lo va a poner difícil a ellos. Un demonio tuvo la convicción desde su naturaleza angelical: soy el Hijo de Dios. Allá arriba, nosotros sabemos. Y aquí que tú eres un hijo. Entonces, como un demonio no puede entender, y un ser humano no lo puede entender, que si hay un hijo, entonces arriba hay un padre. Entonces, sí, eso es fácil, lo digo por ello, no me apunto, ¿no? Estoy hablando de la cabeza de la iglesia, que viene como hijo. Ya él se fue, y ahora los que estamos aquí abajo saben que toda autoridad va alineado a ser padre. Porque donde hay padre hay autoridad, y donde hay autoridad hay un padre. Y si quiere quitar la palabra padre, vamos a poner la palabra entonces origen. No es la palabra origen, la palabra fuente. Donde le escondemos, a donde los que quisieran taparnos con la naturaleza de la sabiduría humana, hoy con la sabiduría humana podemos decir que paternidad será desde el principio hasta el fin. No solo como Dios como Padre, sino que en la tierra también están los representantes legales de Dios, que representan la autoridad en y desde la paternidad en la tierra, para establecer orden, legalidad, y enviar y establecer y poner en orden el reino de Dios y todo lo que existe. Amén, amén. Y quiero tomar un texto para entrar ahí. Ok. Ya estamos claros que existe un Padre Celestial y que es la fuente de todo, y que de Él viene todas las autoridades y todas las cosas que en la tierra pues están funcionando bajo legalidad, como es la paternidad. Ahora, Pablo entendía este misterio, y como usted lo ha dicho y lo hemos hablado, a veces este tema mucha gente no lo acepta, simplemente no lo creen porque no se les ha revelado. Así es. Pero a nosotros que se nos ha revelado lo estamos hablando, y lo vamos a hablar para enseñar a esta generación que el cielo está levantando en las naciones de la tierra. Señor. Mira lo que dijo Pablo. Pablo dijo, porque aunque tengáis 10,000 años, en Cristo Jesús no tendréis muchos padres. Pablo está diciéndole a los corintios, dice, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Aquí Pablo está hablando de una paternidad. Pablo está refiriéndose, le está diciendo a los corintios que ustedes pueden tener 10,000 años, pero en Cristo Jesús es que lo engendré yo. Como diciendo, el Padre te puede tener muchos años, pero el Padre soy yo. Ahora, mi profeta, desde esta perspectiva y de estos aspectos que Pablo está hablando, ¿cómo podemos entender nosotros esa paternidad en la cual ustedes ya somos ahora? Que Pablo nos está hablando de ella. Y de hecho, Pablo le dice a Onésimo, le dice, mi hijo el cual engendré en la cárcel. A Timoteo le dice, mi hijo amado. Y esa palabra hijo, cuando alguien le dice hijo a alguien, es porque él es un padre de ellos. Ahora, ¿cómo entendemos esa paternidad? Por favor. Vuelvo a retomar esta palabra, sod. La palabra misterio y secreto significa cimiento nivelado para una casa y una estructura. Esa es la palabra sod en el hebreo moderno. Yo le hablé el antiguo. Ahora estoy hablando en el hebreo moderno de los últimos 200 años. Ellos dicen que significa cimiento nivelado como para una casa, una estructura. Ok, voy a hablar de eso. La respuesta de estos principios para blindar esto. Miren,
para poder darle base a eso, yo comienzo diciendo algo que hemos hablado en Venezuela en los últimos 2 años. Para nuestros suscriptores, todos los que nos ven y todos aquellos que van a estar sentados oyendo esto atentamente, y que estas palabras serán un programa para ellos se les tiene que revelar el significado de la palabra piedra. La palabra piedra se escribe Eben, E-B-N, Eben. Y en el hebreo moderno la palabra Eben significa padre, hijo, trabajador. Listo. Cuando los profetas decían, o cuando nuestro Dios, o cuando el Padre trajo, apóstol, piedras al altar, o cuando se reedificaban los muros con piedra, o no comencéis a decirme que vosotros sois hijos de Abraham, porque yo digo que esas piedras, estaba hablando de los hijos. El profeta estaba regulando todo en el espíritu. Cuando el profeta Elías agarró, apóstol, las piedras y hizo agarrar las 12 piedras, estaban agarrando los representantes de toda la tierra de Israel y ordenó el altar, ¿se acuerdan, verdad? Y el sumo sacerdote cargaba las 12 piedras que representan los 12 hijos aquí. Entonces, Pablo es el origen y la base legal de Dios para tomar todo lo que es la parte gentil. Entonces, como Pablo es fuente de origen, Dios le entregó a Pablo la genética. ¿Cuál genética, hermano? Gracia, Santa Cena, la venida de Jesús, todo el fundamento que él tenía en la genética. Por eso le dice, apóstol, ese es el término: hijo, padre, trabajador. Timoteo, en su naturaleza original como hijo, trabajó para la visión de su padre, Pablo. Porque cuando él es engendrado en el Espíritu, todos los que lo escuchan saben que hijo significa la extensión de la visión de su padre. Porque un ayos es el que te entretiene en la cuna mientras vas creciendo. Pero el padre es el que va colocando en el espíritu del hijo los términos, las formas, los ambientes, las leyes, la bendición, porque él es la base legal que activa las leyes de respaldo, el padre. Entonces Pablo es el origen que todos saben que significa fuente, que significa padre. Entonces Pablo, apóstol, edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ahí está, estamos hablando de un fundamento de un hombre, de un apóstol. Entonces, ¿qué fundamento Pablo nos mostró en vida propia? Las características de cómo se edifica el reino, cómo se edifica sobre ciudades, cómo se edifica en territorios. Dios provee al cielo, Padre, y este Padre trae a existencia engendrando a un hijo para dar garantía o a una familia o a una ciudad completa, como fue la ciudad que administraba Pablo, Timoteo, Éfeso. Entonces, si todo lo que pisa en la planta de vuestro pie será vuestro, pero ¿quién pisó primero todas las ciudades que hoy los hijos de Pablo en este libro, amado apóstol, existen? Si lo primero que Dios le provee, según este libro, apóstol, lo primero que Dios te provee es un hombre, que es padre. Lo segundo que Dios provee es un padre sacerdote. Lo tercero, que Dios te entrega el territorio. Y cuarto, te entrega a los hijos para que levante la asamblea de reino allá adentro. ¿Y quién era el hijo trabajador? Timoteo. Y Pablo en el Espíritu revela las naturalezas de la mente que debe tener una persona para calificar, para ser hijo. Fiel, amado, y me falta uno de los recuerdos. Ahí Pablo habla de 3 cosas que debe tener un hijo discípulo para que exista la extensión de la visión de Dios sobre la tierra. Y eso es claro. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles, ahí está. Edificado sobre el misterio, voy a interpretarlo. Edificado sobre el misterio y los cimientos que establecen una plataforma en la existencia. Ahí está el misterio. ¿Cuál es el misterio? Un padre y un hijo.
que dan garantía a la tierra para que cumpla la visión. Ya no es Jesús y Dios, ya ellos cumplieron la primera función, que es establecer la piedra angular que fue Jesús, nuestro Dios con su Hijo. Ya Jesús nos mostró el modelo de cómo funcionan las cosas. La doctrina que yo hablo no es mía, es del Padre que me envió. Los milagros que yo hago es porque yo lo vi primero en mi Padre. Ni yo mismo me glorifico, es mi Padre que me glorifica a mí. Yo aquí soy hijo. Porque el diseño en el reino que vamos a establecer en la tierra, Pedro, Juan, Santiago, es de hijo. Ahora, después que terminó la obra, que él es el modelo a seguir, Jesús. Entonces, ahora estos señores, ¿quién era Pedro, Juan y Santiago? ¿Quién eran los dos? La base de gobierno. Según el libro de nada más y nada menos que Gálatas nos revela este secreto. Para ellos sustentar la protección de este apóstol que iba a tomar hasta el trabajo de hoy. Porque de Jerusalén salga la ley, decían los profetas. Pero entonces en la gracia, Dios levanta un hombre llamado Pablo. ¿Y quién le da la legalidad? A Pablo, para que Pablo haga el trabajo y establezca. Y este libro lo revela y lo juzga. Ciudades y hijos. ¿Y quién era el documento legal para establecer las manos y enviarlo? Pedro, Juan y Santiago. Las columnas de Dios en la tierra. Entonces, cuando vemos este misterio, apóstol, es innegable que el evangelio de Jesús necesita paternidad, hijo, para que se sostenga el plan y el propósito sobre la tierra. Porque esto es un tema de hijos y herencia, hijo, natural y espiritual. Existe. Ahora, mi profeta, entendiendo todo esto referente que hemos hablado, referente a nuestro Padre Celestial, ya estamos claros que Él es la fuente. Luego nosotros tenemos nuestro Padre biológico, que es el papá y mamá que Dios, la madre que Dios nos dio acá en la tierra. Pero hay este Padre que Pablo está hablando, este Padre que quiero que ahondemos aquí, porque aquí hay un misterio y necesitamos, por gracia, por el amor de Jesús, tratar de enseñar a nuestra gente para que comprendamos más esta gloria. Vean, alguien dijo esta frase: los padres biológicos nos dicen de dónde venimos, pero los padres espirituales nos dicen a dónde vamos. Entonces, yo tengo un Padre Celestial, tengo unos padres biológicos, pero cuando vengo a Cristo, también me encuentro con otra figura paterna, que son los padres espirituales, y que es el que Pablo está nombrando aquí, porque Pablo le dice Onésimo hijo, mi hijo, y le dice Timoteo, mi hijo, y le dice: ustedes pueden tener 10,000 a ellos, pero el que los engendré fui yo. Los padres son los que engendran. Entonces aquí hay un padre que no es biológico, tampoco es el Padre Celestial, pero hay un padre que está reflejando el Espíritu Santo aquí, que nosotros lo conocemos como el Padre espiritual. Ahora, mi profeta, en este campo del Padre espiritual y en las dimensiones donde él camina, ¿hasta qué punto este hombre puede hacer que un hijo o que los hijos espirituales que Dios le está entregando sean totalmente fructíferos, sean totalmente hombres ilustres en la tierra, sean totalmente hombres y mujeres que impacten a este planeta Tierra por medio de lo que ellos portan? Yo creo que los padres espirituales cumplimos un rol muy importante acá. Yo una vez le oí hablar a usted esto que me impactó. Usted dijo esta palabra, y para que estemos en este tema del Padre espiritual, usted dijo esta palabra referente a Juan el Bautista. Usted dijo en una predicación que el ángel que habló con Zacarías le dio el mapa profético espiritual de su hijo Juan. O sea, dando por entendido que los padres diseñan cosas que por el bienestar o que van a bendecir a nuestras generaciones, a nuestros hijos. La base que activa las leyes del respaldo
por qué este doctor le es explícito esta historia? Esa. La de nuestro primicia de profeta. Vamos a repetir una cosa en 3 segundos y algo. No hay ni habrá profeta como Juan el Bautista, pero ¿por qué se acabaron los profetas según ese verso? Señores, seamos sabios. Es que Juan el Bautista, ¿por qué no nacería ni otro ni nacería nadie como él? Primero, porque bautizó a Jesús, y segundo, porque era un sumo sacerdote que tomó a Jesús en sus manos. ¿Sabes lo que un sumo sacerdote te bautice aquí? Estamos hablando de los hombres que manejan la eternidad, los que están diseñados por lo menos. Entonces, el cielo, voy a ponerse un ejemplo, y usted se acuerda de él. El ejercicio de darle el mapa, la vestidura, el cómo, hasta el nombre. La misma historia, parecida, pero de otra manera y en otra circunstancia, fue Sansón. Le dieron el mapa de lo que había que hacer con los muchachos. No me les corté el cabello, no me les tomar vino, hágame esto. La visitación. Entonces, ¿quién llevaba los códigos eternos del destino de este profeta? El Padre. Entonces, ¿por qué queda eso ahí? Porque Padre y sacerdote es lo mismo. Lo acabo de decir ahorita. Porque usted, hablando del caso de su amado hijo, que lo vivimos, de hecho, usted se acuerda que hace mucho, en una conversación básica, hablábamos ¿cuándo? En una conversación, ¿cuándo se va a ungir a su amado hijo como pastor? Eso fue hace 2 años y medio. Pero ¿a quién Dios se le va a entregar en sus manos el mapa del destino? Al Padre. Porque nuestro Dios tiene el mapa de Jesús. El Padre trajo la revelación a los profetas. El Padre trajo la revelación él mismo en Génesis. El Padre reveló el mapa a Isaías, que es el profeta mesiánico. De hecho, el Padre le reveló los días de Jesús a Abraham. Jesús lo dijo: Abraham vio mis días y se gozó. Entonces, el Padre es a quien el Padre sacerdote es el que Dios le entrega el destino. ¿Cuál es el éxito de la fructificación de un hombre en la tierra? Mi persona es ejemplo de eso. Porque fue mi padre espiritual, el hermano Elías Ramos, a quien Dios le reveló mi destino completo, hermano, de mi vida. Y él era el que tenía los sellos legales para introducirme en el mundo del espíritu. Es tu padre. Porque no existe, en el reino no existe bastardo. El mundo espiritual no entiende bastardo. El mundo espiritual no entiende huérfanos. El mundo espiritual no entiende abortos. El mundo espiritual lo que entiende es padre, hijo, herencia. Eso es lo que entiende. Y el mundo espiritual responde a eso. Entonces, ¿qué pasa? Nuestro Dios creador, cuando creó el plano de la tierra, cuando crea la tierra, la crea desde Él. ¿Por qué? Porque yo soy un Dios de herencia. Pídeme y te daré por herencia la nación de la tierra. Estamos hablando del principio en el libro de Salmos. Entonces, apóstol, un padre lleva en el espíritu la eternidad sacerdotal y es Dios quien le entrega a él los sellos que rigen el destino de un hijo. De hecho, Jacob, Abraham revelan sacerdocio y paternidad en el plano natural de familia. Porque los destinos de un hijo es regido por los labios de la voz de un padre natural y espiritual. Entonces, paternidad, lo fructífero y lo eficaz de un hombre, lo acabó de decir Onésimo. Pablo lo dice a Filemón, su hijo. Le digo en el caso de Onésimo: mira, yo oro para que tu fe sea eficaz en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Ahí está, lo voy a repetir. Yo estoy orando, Filemón, porque a este Onésimo yo le engendré en la cárcel. Pero yo me he dado cuenta que tú amas a los santos y no está malo. Pero tú tienes una crisis que a ti no se te ha revelado. Yo estoy orando para que se te sea, escuchen los términos, sea eficaz en cuanto al conocimiento de la piedra angular que es Cristo. Para que veas a Onésimo, mi hijo, como Dios hizo de engendrar en Cristo, lo engendró él. Entonces, los padres, es apóstol,
nadie podrá llegar solo a su destino. No existe nadie en la Biblia. Sin padre no. Amado apóstol, yo sé que lo vamos a hacer ahorita el podcast, pero escúcheme, apóstol, yo cuando la gente refuta esto, yo le digo esta palabra al apóstol. Mire, un libro escrito por un padre para un hijo, ahí está el destino. Timoteo, Tito, Filemón, hijo, padre para hijo. Cuando lees Efesios, ciudad. Colosenses, ciudad. Gálatas, ciudad. Tesalónica, ciudad. Tito, Timoteo, Filemón, hijos. ¿Cómo es que este libro, amado, hoy, estos hombres son nuestros modelos hechos cartas? Porque Pablo, yo tengo un versículo que hablé con su mega amigo y se los puse cuando hablé sobre paternidad y sacerdocio, que Pablo le puso, le reveló algo de alto nivel. ¿Dónde está la fructificación? Segunda de Corintios, capítulo 3, desde el verso 2 al verso 4. Porque me digo, para que vea eso, porque ahí está nuestra fructificación. Mire cómo es parte del engendramiento de un padre y un hijo. Ahí está. Segunda de Corintios, sí, capítulo 3. Sí, segunda de Corintios, capítulo 3, desde el verso 2 a 4. Segunda de Corintios. Vuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne, sino en tablas de carne del corazón. Sí. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Poderoso. Profeta, esta palabra está muy poderosa, pero quiero que preguntarle algo. Aquí ya estamos llegando al final de este precioso programa, pero quiero preguntarle algo. ¿Paternidad y cobertura es lo mismo? ¿O hay alguna diferencia en ello? Comenta para la segunda parte.